Buenas noches, estimados seguidores de La Voz Red. Augusto, buenas noches, bienvenido a La Voz Red. Un gusto tenerte en nuestro programa. El gusto es mío, un honor estar aquí en tu programa, en La Voz Red, contigo, con todos los colegas, amigos y compañeros que participan junto a ti en este gran proyecto de prensa alternativa, prensa independiente, ¿no? Y dispuestos, pues, ¿no?, a dialogar sobre los temas planteados, ¿no?, que van a ser importantes en este momento de crisis sistémica que vivimos en el Perú. Augusto, a ver, de entrada, ¿cómo es que un historiador, cómo ve la crisis política, económica y social básicamente que estamos viviendo en nuestro país? La mirada de un historiador debe ser una mirada bastante dinámica, donde el pasado esté presente y donde el presente encuentre siempre sus raíces en el pasado. De lo contrario, vamos a tener a un historiador viviendo en el siglo XXI, pero soñando como si estuviera en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, eso no es pertinente para nosotros. Augusto, desde mi experiencia como ciudadano, nunca vi por parte de un gobierno, entre comillas, democrático, tanta represión refiriéndome al número de muertos, al número de fallecidos. Te pregunto, ¿hay algún antecedente o algún precedente histórico que dé cuenta que dentro de un Estado de Derecho, siglo XXI, se supone que hemos madurado y hemos aprendido muchas cosas? ¿Hay algún antecedente que demuestre de que lo que ha ocurrido en el Perú ya ocurrió en alguna época de nuestra historia, o es de que esta es una de las más crueles? Desde el punto de vista de una sociedad moderna, y hablamos de una sociedad moderna, de una sociedad que responde a que la persona es ciudadana y como ciudadano cuenta con derechos, creo yo que este es uno de los gobiernos de mayor uso de la fuerza represiva, con la consecuencia de pérdidas de vida. Estamos contando ya casi más de 70 personas fallecidas, asesinadas, por utilizar el término correcto, porque no murieron porque se resbalaron y cayeron de un puente. Se ha demostrado que muchas han muerto producto de disparos, de balas, de objetos contundentes, como bombas lacrimógenas que les han caído en la cabeza. Entonces, si las investigaciones se hicieran de manera seria y se encontraran a los culpables, vamos a encontrar de que aquí hemos tenido inclusive hasta asesinatos extrajudiciales, que son lesa humanidad. Encontrar un gobierno democrático en el Perú que haya tenido que utilizar ese tipo de violencia extrema para, entre comillas, controlar el orden interno es bastante difícil. Y te digo bastante difícil porque no olvidemos que el Perú es un país que ha tenido muy pocos periodos democráticos y bastantes periodos dictatoriales, ¿no? Casi nuestro siglo XIX republicano es un siglo que prácticamente lo hemos pasado de gobierno militar a gobierno militar, ¿no? Justo, interesante, ¿no? Este 26 de febrero, este domingo 26 de febrero, se cumple el bicentenario del primer golpe de Estado. Mire, hasta dónde somos historiadores, que este domingo 26, los peruanos vamos a recordar, no sé si todos, pero sí algunos, que el 26 de febrero de 1823 se dio el primer golpe de Estado en el Perú, se sacó a la primera junta de gobierno, se atentó contra el primer Congreso Constituyente y se impuso un militar en el poder, a partir de la fuerza de las armas, ¿no? La razón quedó de lado. ¿Quién fue ese militar? Fue José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, un joven cuarentón que luchaba por la independencia del Perú, pero firmaba como marqués, ¿no? Marqués de Montesclaro y Aulestía, porque en el Perú hemos tenido eso, ¿no? Nuestros primeros, entre comillas, ciudadanos peruanos, todos firmaban como marqués, marqués de Torretagle, el conde de Zárate. Interesante, ¿no? La ciudadanía, como idea de ciudadanía, no existía, ¿no? Aquí el negro esclavo seguía siendo el negro esclavo, el indígena seguía siendo indígena, el otro era por un lado, pero los marqueses eran los ciudadanos. Bien interesante esa parte de la historia del Perú. Eso deviene luego en lo que Basadre llama el primer militarismo, un periodo bastante largo en el cual la violencia política fue ejercida
por caudillos militares de la clase dominante que peleaban entre ellos por el poder. O sea, la primera forma de violencia política que existió en el Perú republicano fue hecha por varones de las clases dominantes que formaban sus propios ejércitos y que se enfrentaban entre ellos con la intención de sentarse en el sillón presidencial y obtener todos los beneficios de lo que significaba sentarse en el sillón presidencial. Esto va a menguar un poco durante lo que hemos llamado la era del guano, 1845 hasta 1860, pero siguen siendo militares. Castilla, Echenique son militares, ¿no? Y la guerra con Chile, que va de 1873 a 1883, demuestra que el Perú, y eso es interesante, ¿no? Demuestra que el Perú debe seguir siendo gobernado por militares. Así que prácticamente el siglo XIX es un siglo en el cual para gobernar el Perú había que ser mariscal, general, coronel, tener un grado militar, pertenecer a la clase dominante, contar con su propio ejército y listo. El siglo XX también ha tenido sus periodos dictatoriales. Hemos tenido 11 años de periodo dictatorial con el gobierno de Leguía, que va de 1919 a 1930, que fue bastante represivo, muy represivo, ¿no? Cientos de peruanos fueron llevados a las cárceles o expulsados del país, ¿no? por simplemente oponerse al régimen. Hemos tenido dictaduras también militares como la del Ochenio, de 1948 a 1956, dirigida por el general Manuel Odría, que también dejó fuera de ley a partidos como el Partido Comunista Peruano o el Partido Aprista Peruano. Sus líderes fueron expulsados del Perú, algunos permanecieron en embajadas, cientos de jóvenes militantes de esos partidos fueron detenidos y llevados a las cárceles. En esa época estaba de moda el sexto y el frontón, y digo de moda de una manera bastante irónica. Hemos tenido dictaduras militares del 68 hasta el 80, ¿no? El docenio repartido entre Velasco y Morales Bermúdez, con diferente actuación, sí, de una primera fase, de una segunda fase, pero a partir de la década de 1990 en el Perú se ha inaugurado algo interesante, las dictaduras cívico-militares, ¿no? Tenemos el caso de Fujimori, ¿no? Del año 90 al 2000, que es una dictadura cívico-militar, y ahora lastimosamente tenemos otro caso de dictadura cívico-militar, ¿no? Porque la primera mujer presidente del Perú, la doctora Dina Boluarte Segarra, no sustenta su poder en la ciudadanía, sustenta su poder en la fuerza policial y en las Fuerzas Armadas, en la represión, ¿no? Entonces, este es un caso interesante, ¿no? O sea, en el año 73, creo, no lo recuerdo bien, espero que sea así, si no hay que corregirlo, en una entrevista que le hacen a Jorge Basadre dice que en el Perú hemos tenido dictablandas y democraduras. Dictablandas, dice él, como la dictadura de Velasco, que habiendo nacido de un golpe de Estado, da una ley de reforma agraria muy esperada y muy deseada por las mayorías campesinas del Perú, que si se hizo así o se hizo así, ese es otro debate, pero se hizo, ¿no? A empujones. Y otros cambios más. Y también dice Basadre, y hemos tenido democraduras, gobiernos nacidos supuestamente de las ánforas democráticos, pero que se han portado peor que dictaduras con las clases populares, ¿no? Incluyendo la represión. Entonces, parecería que estamos en esto, ¿no? Estamos en una suerte de democradura, ¿no? Una dictadura cívico-militar donde no hay diálogo. Y aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Al principio, las protestas tuvieron su grado de violencia, no lo podemos negar. Y se dijo mucho que en el Perú la protesta era un derecho, pero la protesta tenía que ser pacífica. Y no se iba a dialogar con las protestas violentas. En los últimos 15 días aproximadamente, la protesta se ha hecho pacífica. Hay marchas todos los días, no solamente en Lima, en Arequipa, en Puno, ¿no? Todavía las marchas siguen en todo el país. Incluso en Lima, el reciente alcalde de Lima ha dado una
prohibición de marchar en el centro de Lima, atentando precisamente contra la marcha pacífica, ¿no? Se nos dice, no deben utilizar la violencia, la marcha debe ser pacífica. Y cuando la ciudadanía decide hacer la marcha pacífica, los medios de comunicación hegemónicos no prestan ninguna atención a las marchas, no existen para ellos. La alcaldía, en el caso de Lima, da una ley prácticamente atentando contra el derecho a la marcha pacífica, a la protesta pacífica, y el gobierno central prácticamente se ha dado por desentendido, ¿no? Ya no vemos a la presidenta Dina Boluarte salir al mediodía en la televisión a decir que ha presentado un proyecto de ley para adelanto de elecciones. El tema de adelanto de elecciones ya no existe, o sea, prácticamente se quieren ir hasta el 2026, y entonces aquí viene la gran pregunta que alguna vez hicimos. ¿Es efectiva la protesta pacífica? Para que nos digan, solo en el Perú debe haber protesta pacífica. ¿Qué canales legales existen para que la protesta pacífica sea efectiva? Para que la autoridad escuche la protesta pacífica, para quienes protestan pacíficamente logren algún resultado a partir de sus demandas, ¿no? Hoy vemos que ya no es así, pues, ¿no? O sea, la idea de deben protestar pacíficamente era solamente, pues, y perdónenme la expresión, no un engañamuchacho. Y ahora que se ha logrado que la protesta sea pacífica y ya no sea violenta, le están diciendo prácticamente, sigan marchando, pero total, no van a conseguir nada, nos quedamos hasta el 26. Entonces estamos nuevamente ante un remedo de país, ¿no? Donde parecería que hay grupos de poder a los cuales no les interesa o no les conviene que los grandes problemas del Perú empiecen a solucionarse, ¿no? Parecería que en medio de esos grandes problemas que tiene el país, ellos cuentan con mayores beneficios y logran lo que desean, ¿no? Mayores ganancias. Y agregar a lo que nos indicas, Augusto, la historia, y tú como historiador lo sabes mejor que uno, las grandes conquistas sociales, los cambios estructurales sociales, bueno, no se han logrado pues de manera pacífica. Cuando tienes al frente gente que ni siquiera te escucha, ¿no? Gente que detenta el poder, entonces la humanidad no se ha construido así. O sea, Es, sería lo ideal, pero no, no, así no funcionan las claro, cosas. es interesante, ¿no? Porque yo supongo que en el colegio, ya que estamos en medio del bicentenario, habrá algún profesor o profesora y habrá alguna alumna o alumno que pregunte sobre la batalla de Ayacucho y la batalla de Junín, y el término batalla significa enfrentamiento armado, muertos, sangre, violencia, y la independencia del Perú la conseguimos así. O sea, estamos celebrando un acontecimiento violento de hace 200 años, ¿no? Y ahora se nos quiere decir, no, no nosotros no conseguimos la independencia repartiéndole flores a los españoles, lastimosamente. Conseguimos la independencia de una manera violenta. Y en toda Latinoamérica la independencia fue así. Y en Estados Unidos la independencia fue así, ¿no? Y en Francia la Revolución Francesa fue así. O sea, yo no entiendo, ¿no? Cómo se quiere traficar la historia cuando los hechos son contundentes, como tú lo has planteado. Pretenden escribir una historia a su medida, pues, como siempre lo suele hacer el que detenta el poder, ¿no? O el que gana una guerra. Así es. Así es. Y has tocado algo muy importante, ¿no? Que rompe una especie de un dicho popular, ¿no? Cuando nos gobierne una mujer, ¿no? Las cosas cambiarán, el Perú será diferente. Y vaya que el Perú ahora es diferente, ¿no? La primera mujer, muy, muy al margen de la forma como está llegando al poder, pero finalmente es la primera peruana que asume la presidencia de la República. Y fíjate, Augusto, todo lo que ha hecho esta señora en poco más de 2 meses. Es que el Perú, alguna vez alguien dijo que el Perú era el país de las utopías. La utopía tomada como lo toma este filósofo Karl Mannheim, que dice la utopía es algo de las posibilidades. Recordarás tú que en este país, ¿no? Siempre se ha dicho, por ejemplo, que cuando una persona no blanca llegue al poder, el Perú va a salir adelante. Muchos el año 2001 votaron por el expresidente Alejandro Toledo Manrique,
llevados por su origen andino, por su hablar andino y supuestamente por ser un representante de la cultura y la sociedad andina. Y en el poder, el expresidente Alejandro Toledo Manrique se comportó como se han comportado todos aquellos presidentes, ¿no?, que ahora están investigados por actos de corrupción. No, él mismo, la noticia ha sido que ya la justicia de Estados Unidos prácticamente ha dado luz verde para su extradición al Perú para que deba ser procesado como deba ser, ¿no? Entonces, esa idea de que las personas por el color de la piel somos buenos o somos malos, ¿no?, parece bastante maniquio, ¿no? Yo recordará, o tú también recordarás, yo recuerdo mucho cuando ganó las elecciones en Estados Unidos Barack Obama, y mucha gente aquí se entusiasmó y dijo, por fin va a gobernar Estados Unidos una persona de piel negra, un negro, y van a ver que todo fue diferente. Y no fue tan diferente, o sí fue diferente, porque Barack Obama invadió y bombardeó más países que papá e hijo Bush. Y lo contradictorio es que recibió el Premio Nobel de la Paz, Exacto. ¿no? Lanzó bombas por... Y también se dijo, ¿no?, que el día que gobierne una mujer, el Perú va a ser diferente. No estoy en contra de la participación política de la mujer, más bien estoy a favor de que la mujer participe políticamente. Pero creamos esas suertes de utopías, de aspiraciones, supuestamente que si pasa esto, todo va a mejorar, y hoy nos hemos encontrado con un portazo en la cara. Otro ejemplo, a nivel institucional, ¿no? Se dijo mucho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se dijo mucho que por fin va una rectora, por fin la rectora, una mujer va a ser rectora de la universidad más importante de América. Y esa rectora que ha ido al poder ejecutivo, se ha reunido con la presidenta y exigiendo la autonomía universitaria, esa rectora que ha ido al Congreso y se ha reunido con bancadas exigiendo la autonomía universitaria, hasta el hecho de prácticamente haber transformado su NEDU en una nueva ANR, esa rectora que tanto exigía autonomía universitaria dio la orden de invadir la universidad. Y producto de esa invasión violenta de la universidad por parte de la policía, alumnas y alumnos de la universidad residentes fueron duramente agredidos. ¿En qué queda la autonomía universitaria entonces? ¿Qué es la autonomía universitaria? ¿Manejar la universidad como me da la gana, siendo yo autoridad? ¿O defender la universidad en todos sus aspectos? ¿No? Porque si la autonomía es hacer lo que me da la gana, estamos regresando pues a la universidad peruana de los años 80, de los años 70, donde un partido político se adueñaba de una universidad y los nombramientos y los ascensos eran en función de ese partido político. Me refiero, por ejemplo, a la Universidad Nacional Federico Villarreal y al Partido Aprista Peruano, ¿no? O defendemos la universidad en su totalidad o no la defendemos, pues, ¿no? Y lo que ha hecho en San Marcos ha sido eso, ¿no? Hablar mucho de autonomía, era la defensora de la autonomía, y lo primero que hace es derribar la puerta de la universidad con una tanqueta, ¿no? Entonces vemos que los discursos de género y los discursos de estos tipos quedan un poco en el aire cuando se producen hechos concretos como los que estamos viendo en la actualidad. Y a esto le podríamos sumar, Augusto, de que se pintaron pues como, vamos a decir, como gentes de izquierdas, sin tener una formación siquiera mínima ideológica de izquierdas, ¿no? Y llegan al poder, y a pesar de que se pone la indumentaria, ¿no?, propia de determinada zona, andina, por ejemplo, Apurímac, ¿no?, y con el acento apurimeño por ahí, pero sin embargo llegan al poder y por arte de magia resultan ser incluso más de derechas que la propia derecha, porque es lo que estamos viendo. Eso lo que tú dices es interesante. En la calle, en la protesta social, hay una frase, hay varios eslogan, varias frases. Eh, Dina renuncia y cosas por el estilo. Pero hay una bien interesante, dice Dina traidora, ¿no? Dina traidora. Quienes han salido a decir que eso no es así y a ir en contra de esa frase, precisamente han sido congresistas de derecha y de ultraderecha, en medios de comunicación de esos privados que viven de la publicidad estatal, ¿no? Y que estaban casi en quiebra con el gobierno anterior y que ahora han recuperado
su oxígeno, o sea, el dinero de la publicidad estatal. Y ahí hay una cosa que tú lo has dicho y a mí me resulta interesante. Es cierto, cuando, si a mí me dicen, si me preguntasen, Dina, la doctora Dina Boluarte Segarra, presidente del Perú, ¿es traidora? Sí, es traidora. Porque supuestamente ella llega en una plancha presidencial de una organización política de izquierda, ¿no? Porque el partido Perú Libre se autodenomina de izquierda, marxista, leninista, mariateguista, revolucionario, nacionalista, ahí está en su ideario. Y el plan de gobierno que presenta esta plancha presidencial encabezada por Pedro Castillo y que estaba la doctora Boluarte de vicepresidenta, primera vicepresidenta, y el doctor Vladimir Cerrón de segundo vicepresidente, pero por esta ley de que los condenados por corrupción, así sea en primera instancia, no pueden postular, fue retirado. En, en ese plan político, en esa plataforma, dice bien claro, ¿no? Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Entonces, si por estas circunstancias que ya todos conocemos, el presidente Pedro Castillo dejó de ser presidente y hoy enfrenta varios juicios y detenciones y problemas legales, más o menos, que se podrían debatir también en otro momento, la doctora Boluarte, como parte de una plancha presidencial cuyo programa de gobierno que está en el Jurado Nacional de Elecciones dice Asamblea Constituyente, dice nueva Constitución, y si no lo está planteando, entonces está traicionando. Está traicionando el programa de gobierno. Y aquí viene el gran problema, ¿no? ¿Qué hacemos con las autoridades que presentan un programa de gobierno, que es un documento legal en el Jurado Nacional de Elecciones, y cuando están en el poder hacen todo lo contrario? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Los mantenemos en el poder o creamos un mecanismo para sacarlos por no cumplir con su promesa electoral? ¿Cómo sancionamos a aquellos que no cumplen las promesas electorales? No estoy hablando de las promesas de campaña, estoy hablando de los programas de gobierno, porque las promesas de campaña, eso es otra cosa, ¿no? Eso podríamos discutirlo de otra manera, pero estamos hablando de que ellos han presentado un documento. Supongo que sería interesante ponerlos como si fuese una declaración jurada firmado, ¿no? Yo voy a hacer esto, yo voy a cumplir esto, ¿no? Debería tener ese carácter, ¿no? De declaración jurada, y que se sancione a quien no cumpla con su programa de gobierno, porque querrámoslo o no, yo sé que aquí hay todo un debate que dicen que la gente sabe por quién vota, no sabe por quién no vota, la gente vota por modas, y podría ser un debate, pero ganó ese programa de gobierno, mal que bien ganó un programa de gobierno. ¿Cómo hacemos para que el ganador cumpla con su programa de gobierno? Porque si vemos el programa de gobierno presentado por Perú Libre, encabezado por Pedro Castillo y seguido por la doctora Boluarte, decía bien claro: Asamblea Constituyente, nueva Constitución. Y en lo que va de su régimen, que ya poco a poco se va acercando al tercer mes, para nada ha hablado de Asamblea Constituyente y para nada ha hablado de nueva Constitución, ¿no? Entonces ya tenemos graves problemas allí. Claro, y estamos hablando, técnicamente estamos hablando de un fraude. Y comparto tu opinión, y de hecho que millones de peruanos lo hacen. Claro, en el proceso electoral te venden un proyecto país a través de un plan de gobierno en concreto, pero claro, es evidente también de que ese plan de gobierno, ese proyecto país, termina siendo un cuento, ¿no? Y con eso se consolida lo que yo denomino una especie de dictadura constitucional que vivimos en nuestro país. Yo la califico así, como una dictadura constitucional, porque desde que yo era colegial y ya era una persona que pensaba y mucho, me daba cuenta de que en el Perú simple y sencillamente se alternaban los mismos grupos políticos, habían partidos todavía en esa época, habían líderes políticos todavía en ese tiempo, pero sin tocar nada, ¿no? Y sobre todo cuando partes con la constitución írrita de Fujimori, ¿no? A partir de allí tú puedes ofrecer todo lo que tú quieras, pero si tú llegas al poder, tú no me puedes tocar esto, esto ni esto. Y de allí que la considero una dictadura constitucional. Augusto, y
Y siempre incidiendo en el tema, vamos a decir, de ese racismo, clasismo, tú como historiador, ¿podrías explicarnos por qué la represión histórica estatal, desde que existimos como nación, como país, siempre ha sido insidiosa y muy avasalladora y brutal en las zonas andinas de nuestro país y básicamente en la zona sur del Perú? Es que lastimosamente el Perú no es una sociedad de clases sociales propiamente dichas. En el Perú todavía tenemos esa dualidad que existe, que le hemos denominado de alguna manera clase casta. La idea de clase casta significa pues que hay que tener ciertos elementos más allá de los clásicos de una clase social para pertenecer a un grupo. Me refiero de la siguiente manera. No sé si desde las ciencias sociales, no sé si desde la política, no sé si desde los medios de comunicación, pero siempre se ha proyectado una idea de que en el Perú, para formar parte de la clase dominante, para formar parte de la, voy a llamarla así, de la burguesía, tienes que tener la piel blanca. Si no tienes la piel blanca, interesante, no eres burgués, eres un cholo con plata. No lo vayan a tomar a mal, eres el rey de la papa, eres el rey de Gamarra, eres el rey de las llantas, eres el rey de los comerciantes de la cachina, pero no eres un burgués. Es más, esa idea nos ha llevado a crear una suerte de guetos urbanos. En el caso de Lima, donde yo vivo, donde yo estoy, y yo esperaría que si personas, ciudadanos peruanos de otras ciudades hagan lo mismo, ¿no? En el caso de Lima, tenemos la idea de que la burguesía blanca, y ahí ya viene una cuestión, pero la burguesía no tiene que ser ni blanca, ni negra, ni amarilla. La burguesía sociológicamente es otra cosa. Pero aquí en el Perú ya le tenemos que agregar lo blanco, color de la piel. Vive en ciertos barrios, Miraflores, San Isidro, San Borja, La Molina. Inconcebible que la burguesía en Lima pueda vivir en San Juan del Lurigancho. Si alguien con mucho dinero y con piel cetrina, cobriza, negra, vive en San Juan del Lurigancho, un cholo con plata que tiene chacras en Huancayo, 15 camiones, trae papa y tiene 2 puestos en el mercado mayorista. Y su hija produce telas en Gamarra, ¿no? Es interesante esa visión que tenemos. Cuando se reúnen los propietarios de 3 bancos, de 4 canales de televisión, es el empresariado peruano. Cuando se reúnen otros, son los empresarios de Gamarra, los empresarios de Lima Norte, los empresarios del sur del Perú. Cuando los hijos de estos empresarios, entre comillas, peruanos, hacen cine, le llamamos cine peruano. Cuando el director de esa película ha estudiado en la Universidad de Lima o en alguna de esas universidades, cine peruano. Después es cine ayacuchano, cine arequipeño, cine puneño, ¿no? O sea, siempre vemos esa situación de clase casta, ¿no? En este país. La clase casta, increíble, ¿no? Un joven o una señorita de la clase dominante, entre comillas, blanco, que ha estudiado en estas universidades de mucho dinero y poco prestigio, y que enseña en estas universidades, es un gran representante de la inteligencia nacional, un gran docente, y son siempre los preferidos en los medios de comunicación que viven de la publicidad estatal, ¿no? ¿Cómo va el Perú económicamente? Le preguntamos a tal profesor de la Universidad del Pacífico. ¿Por qué ha subido el precio del ajo en el Perú? Le preguntamos a la profesora tal que enseña en tal universidad, ¿no? ¿Cómo va la producción de tal cosa en el Perú? Le preguntamos al economista tal de tal universidad. Jamás hemos visto en estos medios de comunicación que viven de la publicidad estatal y que están principalmente en Lima, que le hayan preguntado a un economista peruano que haya estudiado en una universidad nacional de una región y que sea docente de esa universidad.
¿no? Señor fulano de tal, usted que estudió economía en la Universidad de Arequipa, ¿cómo va la producción y el precio de la cebolla? No, siempre tiene que ser alguien, y abajo ponen consultor, especialista, ¿no? Y siempre esa idea de clase casta, ¿no? Donde para entrar a ese grupo clase casta, mm, o tienes la piel blanca, o tienes que tener muchos millones y casarte con alguien de ellos o de ellas y pertenecer a su club, pero no eres bienvenido, ¿no? No eres bienvenido, lo voy a decir con nombres y apellidos, ¿no? Esta clase casta dominante del Perú eh, no acepta a los cholos con plata, no acepta a César Acuña, no acepta a Luna, y no acepta a todos aquellos que tengan origen andino, amazónico, y por más dinero que posean y por más aliados políticos que puedan ser, no los acepta, no les permite ingresar a su pequeña esfera de poder y mundo y cosas por el estilo. Y eso de alguna manera se replica. Yo no sé, les pido a tus seguidores que entren al YouTube. En el YouTube todavía está una famosa publicidad en 1985 para las celebraciones de Navidad de 1985. La empresa Inca Kola sacó una publicidad que se llama Muéstrale lo tuyo. No, enséñale lo tuyo. Hasta ahora la recuerdo, yo era joven en esa época, pero la recuerdo mucho porque me parecía súper racista y me sigue pareciendo súper racista, ¿no? En esa publicidad, un varón, un señor de piel cetrina, de piel cobriza, era pescador. Estaba en un bote y le enseñaba a su hijo, del mismo color de piel de él, a tirar la red. Enséñale lo tuyo. Luego venía una escena donde un varón de piel negra, que era carpintero y estaba haciendo una silla, le enseñaba a su hijito, también de piel negra, a manejar el clavo, el martillo. Y luego venía la escena donde un varón de piel blanca y muy bien vestido, estando frente a un computador de esos antiguos, le enseñaba a su hijito, también blanco como él, a manejar la computadora y a trabajar. Esa publicidad está todavía en YouTube, se llama Enséñale lo tuyo, Coca-Cola, Navidad de 1985, si mal no recuerdo, y es un discurso totalmente racista de cómo quiere la clase dominante articular la sociedad peruana, ¿no? Ciertos grupos con ciertas características fenotípicas externas han sido hechos para realizar ciertas labores, y otros con ciertas características fenotípicas externas han sido hechos o están en el Perú para otras labores. Eso me hace recordar a estos grupos que decían que en el Perú había trabajadores manuales y trabajadores intelectuales, y que González Prada lo niega, ¿no? En el famoso discurso El intelectual y el obrero de 1905, está en YouTube, búsquenlo, está en PDF, es pequeñito, serán 6 páginas, 7 páginas. En El intelectual y el obrero, Manuel González Prada dice, no hay trabajadores manuales, no hay trabajadores intelectuales. Un trabajo físico requiere un esfuerzo mental, un trabajo con esfuerzo mental requiere un trabajo físico. Pero en el caso peruano, eso de dividirnos entre trabajadores manuales, intelectuales, entre personas de un color, ¿no? Por diferente origen o porque vivimos en tal o cual lugar, nos muestra pues que no somos una sociedad con clases propiamente dichas, con clases sociales propiamente dichas, como lo plantea la sociología, como lo plantea Marx o como lo plantea Hegel, ¿no? No somos así. O como lo plantea Max Weber, ¿no? No, somos una sociedad donde el color de la piel, el nombre, el apellido, el lugar donde vives, el colegio donde has estudiado, la universidad donde estudias, el lugar donde trabajas, te vuelve más o te vuelve menos, ¿no? Y entonces, mientras no logremos darle vuelta a esa sociedad, simple y llanamente, vamos a seguir dividiendo a los peruanos por el color de su piel, por el lugar de nacimiento o X motivo. Entre nosotros, tú lo has dicho, ¿no? El joven, clase mediero, limeño,
exige que le disparen, que le metan bala en nuestro lenguaje peruano a una mujer peruana de rasgos muy andinos, de un idioma castellano muy andino y de usanzas andinas. Pero lastimosamente, cuando la cosa es al revés, los peruanos nos sentimos mal, ¿no? Es decir, yo quiero poner este caso hipotético. ¿Y qué hubiese pasado si la persona que está al frente no es esta mujer andina, de rasgos muy andinos, de habla muy andina, de vestimenta muy andina, y hubiese sido también mujer, pero de rasgos fenotípicos europeos, alemanes, germánicos, blanca ella, piel blanca, ojos azules, rubia, vestida como europeo? La pregunta es, ¿hubiesen exigido que le metan bala? ¿O quizás por ser yo un galán conquistador me hubiese puesto al lado de ella también a protestar contra la policía para caerle bien a esta mujer alemana o de apariencia germánica? ¿No? Porque ese es un problema que tenemos en el Perú. En el Perú, los peruanos hacia afuera tenemos un grave complejo de inferioridad frente a lo blanco, principalmente frente a lo blanco, ¿no? De tal manera que los peruanos hemos construido una especie de belleza en relación a lo blanco. Hemos construido una especie de respetabilidad en relación a lo blanco. Yo te cuento, ¿no? Yo hago un tipo de trabajito siempre con mis alumnos, con mis alumnas, y alguna vez a una alumna, siempre lo hago, ¿no? Alguna vez a una alumna le pregunté, señorita, si usted está caminando por Wilson, en el centro de Lima, y usted está solita avanzando y vienen 15 muchachos, todos ellos de piel negra, ¿usted seguiría avanzando o pasaría a la otra acera? Y me dijo, no, profesor, yo paso a la otra acera. ¿Por qué? Son 15 muchachos, ¿no? ¿Qué me pueden hacer? De repente son barristas. Y yo le digo, y si en vez de que vengan 15 muchachos de piel negra, que posiblemente sean barristas, vienen 15 jóvenes blancos, en terno, con maletines de empresario, ¿usted seguiría de frente o también se pasaría de acera? No, seguiría de frente. ¿Por qué? No, porque parecen trabajadores, parecen buenos, ¿no? Esos prejuicios tan fuertes que tenemos en la sociedad peruana siempre está en relación a que en el Perú tenemos una posición, ¿no? O nos sentimos menos frente a los extranjeros y por lo tanto quiero parecerme más al extranjero para ser superior frente a los peruanos que no se pueden parecer a los extranjeros. Es decir, un peruano de piel blanca quiere parecer francés, inglés, alemán, ¿no? En cambio, un peruano de piel cobriza no lo puede ser. No lo puede ser porque su piel es cobriza y por lo tanto cholo eres y cholo serás. Entonces, esa forma tan racista, tan excluyente, tan discriminadora que tenemos en el Perú, también es política, ¿no? Y también forma parte de las maneras de controlarnos, ¿no? De tal manera que en el Perú existe la idea de que la piel te vuelve más inteligente o te vuelve menos inteligente, ¿no? Hace un momento tú lo decías, ¿no? Periodistas de piel negra en la televisión peruana. Puede haber, pero si están hablando de fútbol, pero no para hablar de política, menos de economía y menos para hacer un análisis internacional. El análisis internacional lo tiene que hacer fulanito o sutanito. Pero sí, si vamos a hablar pues del éxito de Mariano, del equipo de Melgar en la Sudamericana, o si vamos a hablar de la Alianza Lima, eso sí tiene que ser un negro, porque los negros solamente saben de fútbol. Y mujer negra, ella sí nos puede enseñar a cómo cocinar, porque o sabe cocinar o sabe bailar. Es decir, tenemos unos estereotipos tan absurdos en este país que Terrible. parecería que y la gente cree que funciona. O Y sea, lo que es peor, Augusto, hasta funciona. Augusto, discúlpame, o sea, en otras palabras,
el color de tu piel prácticamente determina tu futuro, ¿no? Y hay alguien que determina qué futuro te espera. Eh, Cuando me presentaste, me dijiste, yo nací en La Victoria. Yo nací en el distrito de La Victoria. El distrito de La Victoria no es un distrito pudiente. Hay mucho dinero, hay mucho comercio. Si es que conoces Lima, la gente que conoce Lima, la gente de Lima, sabe que en La Victoria hay mucho comercio, mucha actividad comercial. El dinero pasa de mano en mano todo el día, la parada y todas esas cosas, ¿ya? Y yo recuerdo cuando era joven, la Municipalidad de La Victoria, no sé por qué, se le ocurrió hacer Miss La Victoria y pidieron candidatas de las diferentes zonas de La Victoria. Ganó una señorita muy simpática, te la voy a describir, alta, quizás 1,80 m de estatura, blanca, Uf, de cabello claro, y era la representante del Cerro San Cosme. Y mucha gente decía, pero no, ¿cómo va a vivir en el Cerro San Cosme ella si es blanca? ¿Y qué tiene que ver el color de la piel con el origen social? No, o sea, es increíble este país, cómo lo hemos construido en base a tantos prejuicios que calzan. Hace un día, 2 días atrás, aquí en casa, recordaba con mi familia a este grupo de jóvenes, de varones ellos, que hace como 5 años atrás fueron detenidos en el distrito de Miraflores, acusados de robar bicicletas, y eran jóvenes del sur de Lima que pertenecían a la selección peruana de ciclismo. Y su piel cetrina, rasgos andinos, mestizos, cholo voy a decir, sin ofender a nadie. Y en Miraflores, como los vieron con bicicletas de alta competencia, se las robaron. Los choro. detuvieron, los llevaron a la comisaría, tuvo que ir el presidente de la Federación Peruana de Ciclismo a ser de abogado, a sacarlos, ¿no? Pero yo supongo que mucha gente, en vez de indignarse y de decir eso, habrán dicho, bueno, ¿no? Pero están haciendo su trabajo, pues defendernos de los ladrones. O sea, tener la piel cetrina en ciertos lugares de Lima es ser un posible ladrón, ¿no? Y así hemos construido el Perú. Así hemos armado el Perú. Y lo que es peor, no lo queremos desarmar. Y peor aún, hay gente que lo acepta. Eso es lo peor, que hay gente que acepta la discriminación que recibe. No, yo no, pero no sé si tú alguna vez habrás escuchado aquel favoritismo que tienen los padres con sus hijos cuando les dicen, consigue, si es varón, consigue una mujer blanca, si es mujer, consigue un hombre blanco para mejorar la raza, para que tus hijos salgan. O sea, el ascenso social en el Perú también pasa por el color de la piel. O sea, es una cuestión, es una sociedad totalmente colonial en la que vivimos, ¿no? Una sociedad mentalmente colonizada, ideológicamente colonizada, donde las películas de Hollywood prácticamente hacen el mejor trabajo de control ideológico que hay aquí, Exacto. ¿no? Acá tenemos una derecha hollywoodense que quiere ser capitalista porque quiere vivir como las películas de Hollywood, Que pero quiere que ser gringa. para nada han leído a Von Mises, para nada han leído a Hayek, para nada han leído a Milton Friedman, pero quieren ser como las películas de Hollywood, ¿no? Entonces, es interesante. Una vez me pasaron un meme que decía, un joven decía, yo jamás he leído a Marx, pero te voy a demostrar por qué está equivocado, ¿no? Aquí también tenemos una derecha que dice lo mismo, ¿no? Yo jamás he leído a Milton Friedman, pero todo lo que dice es correcto, ¿no? Así que así hemos construido el país, ¿no? Amontonamientos. Explícanos, ¿no? ¿Cómo es que un historiador como tú, Augusto, entiende o conceptualiza el terruqueo peruano? A ver, ¿qué se pretende? ¿Qué busca? ¿Cómo nace? ¿Cómo influye? El terruqueo en el Perú nace en el contexto de la década de los 80, ¿no? Y en el contexto de la década de los 80 se forma esta relación entre terruco y senderista. Prácticamente en el Perú el terruqueo es senderizar al otro, ¿no? Como no estás de acuerdo conmigo, eres un terruco, o sea, eres un senderista, ¿no? Eres alguien que quiere poner bombas, que quiere y cosas por el estilo. Esto de alguna u otra manera ha servido para 2 o 3 aspectos muy puntuales. Un aspecto puntual
es que el terruqueador, la persona que terruquea, el individuo que le dice terruco a otro o a otros, se muestra como una persona, entre comillas, democrática, buena, pacífica, no violenta, ¿no? O sea, el hecho de terruquear a otro o a otros, entre comillas, te salva, ¿no? Como ese viejo jueguito infantil, ampay y me salvo, ¿no? Las escondidas, igual. Otro elemento clave que tiene el terruqueo es negar la posibilidad a otra persona u otras personas. Esas son ideas terrucas, esas son costumbres terrucas, pareces terruco, estás pensando como terruco. Ya te veo medio terruco. Oye, te he visto andando con esos terrucos. Entonces ya te están generando un ambiente en el cual tú ya no vas a ingresar a otros campos porque ya eres un terruco. Y el tercer terruqueo, que es el más agresivo, ese sí es un terruqueo agresivo, es aquel que te indica como la intención de que seas sacado de la sociedad civil y el Poder Judicial o la Fiscalía se encargue de ti porque, porque eres terruco, pues, porque no calzas. Entonces, el terruqueo no ha parado desde los años 80 a la actualidad, ¿no? Fue muy fuerte en los años 80, en los años 90, y como lo has dicho, ¿no? Cada vez que hay crisis en el Perú, surge el terruqueo. Pero el terruqueo en el Perú es, como le he dicho hace un momento, sinónimo de senderización. Ser terruco, ser senderista. El terruqueo en el Perú tiene una sola dirección, va hacia eso, hacia ese punto. Cuando uno explica que existen diversas formas de terrorismo y diversas instituciones que pueden practicar el terrorismo, simplemente la gente lo niega. Es más, hay gente que piensa que hay ideologías. Yo he escuchado alguna vez ideología terrorista. Y les explico, ¿no? No puede existir una ideología terrorista, ¿no? Porque el terrorismo no es ideológico, el terrorismo es un método, un medio por el cual se busca imponer, ¿no? Frente a una sociedad determinada o frente a alguien. Entonces vemos que el terruqueo en el Perú tiene esas otras características más y tiene características también puntuales. El terruqueo también linda con el racismo, ¿no? Es más común, voy a decirlo así, decirle terruco a aquellos peruanos con características andinas o amazónicas que a aquellos peruanos que tengan características externas occidentales europeas. Es más creíble que sea terruco un peruano nacido, por ejemplo, en Ayacucho, en Juliaca o en Puno, que un peruano proveniente de las clases dominantes limeñas, ¿no? Si un joven investigador acumula documentos, puede ser inclusive hasta sentenciado por poseer material subversivo. Pero cuando un investigador extranjero radicado en el Perú tiene los mismos documentos, no, es un investigador y tiene derecho a tener esos documentos. O sea, Y no pasa vemos que nada. y no pasa, y más bien hasta lo felicitan, Exacto. ¿no? Es interesante, ¿no? Como un investigador social peruano radicado en alguna ciudad andina o amazónica está siempre en peligro si es que tiene cierta lectura, ciertos libros, porque ahora hasta los han vuelto los libros a ser material subversivo, ¿no? Como en Así los años es. 80 y en los años 90, que si eras estudiante universitario y tenías un libro de Marx, de Lenin, de Mao o de Mariette y te presentaban como si fueras terrorista y ahí estaba la muestra, la prueba de que eres terrorista porque estás leyendo a Marx, hoy hemos vuelto a eso, ¿no? Es increíble, ¿no? O sea, se consagra que la Constitución dice que tenemos libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de información y otras tantas libertades, pero un libro de Mariátegui, terruco, ¿no? Entonces vemos que el terruqueo es una liquidación, es una forma de liquidar, ¿no? Es una liquidación social que te pone en la antesala de otras formas de liquidación. Una de ellas podría ser pues la cárcel, ¿no? Porque
Sí, pues tiene costumbres terrucas, ¿no? Habla como terruco, escribe como terruco. Y el terruco está relacionado mucho al término resentido social, ¿no? Exacto. Ese es un término. Yo cuando estudié en la universidad y decía algunas cosas, sí, yo tuve un profesor que me dijo, ¿no? Augusto, estás hablando como resentido social. Wow, ¿no? Wow, o sea, estamos en la universidad para que me diga usted resentido social, ¿no? Dígame otra cosa, dígame que estoy vinculándome, oyéndome a tal o cual camino, pero no me diga usted pues que soy un resentido social, le dije, ¿no? Porque eso es un término bastante vulgar, ¿no? Pero muy bien utilizado. Y lastimosamente, terruqueo y resentimiento social ha sido utilizado incluso en el mismo Congreso de la República del Perú y en cantidades increíbles en esta última representación congresal. Eh, yo no pensaba decirlo nunca, pero esta última representación congresal que tenemos, esta elegida y que está desde el año 21, el año, ¿no?, que subieron al poder y que dicen que van a quedarse hasta el 26, creo que yo que es la peor representación congresal. Es tan mala esta representación congresal que hace extrañar a otras representaciones congresales que también fueron malas, ¿no? Pero Exacto. parecería que esas fueron buenas, ¿no? O sea, hay un sentido de añoranza, ¿no? A esos congresistas y a esos congresistas que los repudiamos hace 5, 6, 7, 8, 9 o 10 años atrás, hoy como que los extrañamos porque al menos algo decían, ¿no? Estos de acá se han dedicado simplemente a insultar, terruco, ¿no? Es decir, el terruqueo tiene esa efectividad en el país. Y recordemos, Augusto, disculpa que te corte, lo que ha pasado pues en la segunda vuelta electoral. De hecho, en Lima y aquí en Arequipa, grandes letreros en las principales avenidas arequipeñas, no, no al socialismo, no al terrorismo. O sea, así, abierta y públicamente y de manera muy ofensiva, porque eso es ofender la inteligencia, el sentido común, pero como justo el Fujimorismo, ¿no? Claro que estaba jugándose la presidencia de la República, inmediatamente recurre al terruqueo para tumbarse las posibilidades precisamente de un personaje cobrizo, ¿no? De zona andina, rural, y el terruqueo, pues, ya estaba en los carteles, en los medios de comunicación. Vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer Cuba, te van a quitar tu casita, tu chacra, tu tractor, tus vacas, tus animales, ¿no? Y la verdad que, claro, uno como ciudadano pensante, racional, que ponemos en funcionamiento constantemente lo que tenemos dentro de la cabeza, este, te causa risa, te causa molestia, mucha indignación. ¿Y qué pasaría, Augusto, si los letreros dijeran todo lo contrario, ¿no? No al neoliberalismo, ¿no? No a este sistema perverso. No estarían ahí arriba, no lo permitirían. Las autoridades municipales inmediatamente, ¿no? Ordenarían al dueño de esa plataforma, me la retiras. ¿Cómo es que Y, aceptamos el y, terruqueo, ¿no? Cuando obviamente les conviene? y si lo hicieras a manera de pinta, te meterían preso por terruco, ¿no? Por decir no al neoliberalismo. Eres Exacto, terruco. terruco. Aquí en Lima, el año 2017 sucedió algo terrible. El 4 de noviembre del 2017, dos jóvenes de la Universidad Nacional de Ingeniería pintaron en Lima, en algunas calles, pintaron Tupac Amaru vive, y la policía los capturó y los querían procesar por emerretismo, por ser parte del MRTA. ¿Y por qué eran parte del MRTA? Porque habían puesto Tupac Amaru vive, ¿no? O sea, increíble, ¿no? Tupac Amaru es un personaje histórico, ¿no? Y que haya peruanos que se sienten, e incluso lo voy a decir, que nos sentimos identificados con su gesta revolucionaria del 4 de noviembre de 1780, no nos vuelve terruco ni nos vuelve miembro de algún grupo armado o alzado en armas, que es más, que ya no existen, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Y yo le preguntaba a mis alumnos en la universidad, ¿y qué pasaría si esos jóvenes no hubieran puesto Tupac Amaru vive y hubieran puesto, por ejemplo, no sé, Alberto Libertad. Manuel,
Manuel Odría Vive, Fujimori Libertad, ¿también hubieran sido detenidos como terrucos? ¿O estarían expresándose libre y democráticamente? Entonces, hay toda una ojeriza, ¿no? Lo de terruco trae toda una ojeriza, pero lo que más a mí me llama la atención de todo esto es que se están violando tantos derechos, se está calumniando a tanta gente, se está hablando tan mal de tantas personas, y el Ministerio Público ni siquiera de oficio hace su trabajo, ¿no? Ni siquiera Me lo vas a decir a mí, investiga. Augusto, que constantemente estos últimos meses estoy constantemente visitando a representantes del Ministerio Público. Sí, te doy toda la razón. Doy fe de ello. No, no hacen su trabajo, ¿no? O sea, ellos tienen un trabajo que hacer de oficio, no esperar una denuncia, ¿no? Pero no lo hacen. Y esto me llama mucho la atención, ¿no? O sea, aquí en el Perú hay carta blanca para que un sector pueda decir todo lo que quiera de los demás, pero totalmente vedado si de ellos se quiere decir algo, ¿no? O sea, si hablamos en este país, por ejemplo, de terrorismo mediático, inmediatamente se nos van encima y nos dicen que estamos yendo en contra de la libertad de pensamiento, en contra de la libertad de expresión, en contra de la libertad de información y cosas por el estilo. Pero hay terrorismo mediático, pues, Por existe supuesto. porque es una forma sociológica que existe en la realidad concreta. Pero eso sí, no. Aquí en el Perú el terruqueo va en una sola ruta, en un solo camino, a un cierto grupo de personas, como tú lo has dicho, ¿no? Linda con el racismo, linda con el clasismo, con la desinformación, con la malinformación, ¿no? Linda con la judicialización de la gente, porque lastimosamente en el Perú hay que decirlo, ¿no? Cuando te denuncian por algún motivo, es un vía crucis para la mayoría de los peruanos, ¿no? El Poder Judicial es un real vía crucis, ¿no? Para muchos peruanos, creo yo para la mayoría de los peruanos. Los procesos son lentos, si no tienes dinero, no tienes abogado y cosas por el estilo, ¿no? Hay muchas faltas en este país, muchas fallas en ese país que están siendo tomados como bandera de lucha por diferentes grupos, pero todo esto, pues, si atenta contra ciertos privilegios e intereses, cae en el terruqueo, ¿no? Con el solo hecho de que te digan terruco, ya estás sentenciado, ya estás marcado, ya eres un elemento de mal vivir, un elemento que incluso hasta sostienen que el terruco o el terruqueo para designar a quien odia al Perú. Es que el terruqueo viene a ser lo máximo, la punta del iceberg. Debajo del terruqueo está pues el antiminero, el antiperuano, el social, el sindicalista, eh, todo aquello que no calce en su manera de mirar las cosas, en su manera de ordenar, está ahí, ¿no? Y el terruco ya es, ¿no? La expresión máxima de todo esto, ¿no? Últimamente ha estado de moda el antiminero, ¿no? Ah, eres de izquierda, eres antiminero. Estamos reclamando para que haya una política de protección del medio ambiente antiminero, ¿no? Queremos proteger el paisaje antiminero y el antiminero es un resentido social, es un terruco. Es de izquierda, es terruco. Estamos hablando para un aumento salarial, sindicalista, terruco. En los años 80, pues, los ayacuchanos que emigraron, que salieron de Ayacucho producto de la violencia política que se vivió y que llegaron a las ciudades de la costa, incluyendo Lima, terruco, ¿no? ¿Dónde era Ayacucho? Ah, este es terruco. El problema de todo este terruqueo y de todo esto es que tú lo sabes porque eres abogado, todo esto es un vicio procesal, porque la gran pregunta es, ¿existe un tipo de organización terrorista en el Perú? Es decir, como en los 80, que existía Sendero o que existía el MRTA, dos grupos alzados en armas, que desde la derecha se les llamaba actos terroristas a lo que realizó. Todo esto podemos debatirlo. Pueden decir que sí, que no, que más allá, que más acá. Todo eso se puede debatir. Pero existían dos organizaciones. Entonces, en los 80s y en parte de los 90s, si quien era detenido pertenecía a estas organizaciones, bueno, pues estaba dentro
del accionar de la ley, ¿no? Que se había creado para aquellos que pertenecían. Pero decir hoy, en el 2023, acusar a alguien de terrorismo y llevarlo a un juicio por terrorismo, la gran pregunta es, ¿a qué organización alzada en armas o terrorista pertenece? ¿No? Existen organizaciones en el Perú que puedan ser calificadas como organizaciones terroristas. ¿Qué han hecho en los últimos años para poder ser calificadas desde el gobierno, desde la ley, como terroristas? Eso, por ejemplo, en otras legislaciones en el mundo no existe, ¿no? Estados Unidos, en Europa, para que alguien sea considerado terrorista, es porque se demostró que pertenece a una organización que legalmente ha sido considerada como terrorista. Por ejemplo, estos grupos islámicos, ¿no? En el caso europeo, si capturan a alguien que pertenece a Al Qaeda o que pertenece a Yihad Islámica o que pertenece pues a Estado Islámico y ha cometido algún acto, bueno, la ley dice tal cosa y va a prisión. En el Perú dicen, es una persona terrorista. ¿A qué organización pertenece? ¿Qué ha hecho la organización a la que supuestamente pertenece para estar en la lista de organizaciones terroristas? O sea, hasta en eso estamos demostrando una ilegalidad tal, una inconsistencia legal tal, que en algún momento todo esto va a ser revisado, ¿no? Y cuando sea revisado vamos a ver que los derechos humanos se han violado por todos lados en este país en este momento. Y lo que es peor, nosotros somos países firmantes de esos documentos, somos firmantes, somos países adheridos a esas formas judiciales y las estamos violando, ¿no? Lo Exacto. que significa que de manera interna, obvio, ¿no? Como yo siempre le digo a mis alumnos, de manera interna, en primera instancia, segunda instancia, tercera instancia, vas a perder, pero vas a una instancia a nivel internacional y lo más seguro es que inmediatamente ganes, porque han violado todas las normas internacionales. Aquí no se está cumpliendo con la Declaración de los Derechos Humanos, con los convenios de Ginebra, con nada se está cumpliendo. Es que aquí estamos volviendo a algo que hemos dicho hace un momento, ¿no? Si, entre comillas, el acto es considerado violento, es ilegal, es ilegítimo, por lo tanto debe ser sancionado, y aquí el terruqueo funciona, porque la protesta debe ser pacífica. El problema es que no tenemos canales legales que obliguen a las autoridades a acceder a los pedidos de estas protestas pacíficas. Yo le explico a mis alumnos de la siguiente manera. Imagínense, le digo jóvenes, que yo estoy en contra de la cantidad de dinero que me están cobrando los arbitrios en el municipio donde yo vivo. Entonces decido salir con un cartel grande que diga municipalidad abusiva, arbitrios abusivos, y pararme frente a la municipalidad todo el día. 2 días, 3 semanas, 4 semanas. Simplemente parado con mi cartel que diga municipalidad abusiva, arbitrios abusivos. Les dije, jóvenes, ustedes piensan que me va a llamar el alcalde, me van a llamar los regidores, me van a decir, señor vecino, pase usted, siéntese, ¿por qué considera que los arbitrios son abusivos? Vamos, a partir de su protesta, vamos a revisar los arbitrios, vamos a llamar a la Contraloría, va a venir la Fiscalía, los canales de televisión van a ir a preguntarme, ¿por qué considera usted? Nadie, les dije, nadie, nadie, nadie. A tal punto de que pasado un mes, 2 meses, voy a ser parte del ambiente y voy a ser el tonto, el ridículo del vecindario y el tonto, y perdónenme la expresión, el estúpido del distrito que está con su cartelito. Pero si 200, 300 vecinos llegamos y hacemos un bolondrón y ponemos piedras y quemamos una bolsa de basura, todos los canales de televisión llegan con sus cámaras inmediatamente a filmarlo, somos la sensación y todos se enteran de que un grupo de vecinos está en contra de los arbitrios. Entonces, ¿cómo hacemos para que la protesta pacífica tenga validez legal y sea escuchada y logre sus objetivos en el Perú frente a autoridades totalmente indolentes y a un sistema legal que prácticamente, ¿no?, dice que la protesta pacífica existe, pero que no tiene ninguna efectividad, ¿no? Entonces aquí también hay que ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué hacer para que eso que le llaman protesta pacífica sea efectiva? Muy bien, mi estimado Augusto, ha sido muy grato conversar contigo.
Así que te agradezco No, sí, ya, en nombre de la familia de Solidaria Perú por tu presencia y participación, Augusto, tus palabras de despedida. para, no, para mí ha sido grato conversar contigo, tocar algunos temas. Por cuestiones de tiempo, a veces quedan por ahí algunas ideas en el tintero, pero sobre todo felicitarte por la función que estás cumpliendo tú con los colegas, con los amigos, abogados arequipeños en la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, sobre todo de aquellos que tienen menos dinero en el Perú, porque lastimosamente estamos en una sociedad donde el dinero es tan importante que inclusive hasta para poder ejercer el derecho a la legítima defensa hay que contar con dinero. Si no, el derecho a la legítima defensa queda solamente en el papel, ¿no? Y ustedes están cumpliendo un rol muy importante. Y sí, pues esperemos una nueva oportunidad para poder seguir dialogando en un país tan fantástico, tan increíble como el Perú. Yo creo que por eso que el Perú es tierra de grandes escritores y de grandes poetas, ¿no? Porque el Perú es un país que produce poetas, Vallejo es solamente uno de ellos, ¿no? El más importante, y grandes escritores produce el Perú como Arguedas o como Ciro Alegría, porque suceden tantas cosas aquí que llevarlo a la literatura no es una manera de hacer catarsis y ganas premios en otros países, porque dicen que increíble lo que inventas. Decía Manuel Escorza que lo que los europeos piensan que nosotros inventamos, en realidad en el Perú sucede, ¿no? Pero para ellos les parece increíble, pero aquí es normal, ¿no? Parecería que el mundo está un poco al revés, pero ese es el país que tenemos que enfrentar y ojalá algún día lo logremos cambiar. Gracias a ti por la entrevista. De esta manera nos estamos despidiendo, agradeciéndoles por compartir con nosotros desde La Voz Red. Muy buenas noches.